Muy buenas, en este vídeo pues os voy a contar un poquito sobre los volantes de Fórmula 1 utilizando el de Carlos Sainz concretamente, porque hace unas pocas semanas él mismo subió un vídeo, lo que pasa es que dura como 5 minutillos así, explicando los principales botones, ¿no? Y ruedas y todas esas cosas que tiene su propio volante. Lo que pasa es que claro, como es un vídeo un poco digamos que express, ¿no? Porque simplemente para presentar todos los botones que tiene, pues no profundiza mucho. Entonces yo lo que voy a hacer es partir de ese vídeo para profundizar más, para explicar detalladamente por qué son importantes esos controles, cuáles son los beneficios que tienen y un poquito pues para que sí entendamos mejor los volantes de Fórmula 1 y más concretamente pues el de Carlos Sainz, ¿no? Entonces bueno, vamos a seguir el mismo orden que seguía él para ir un poquito más ordenadamente, que por cierto os voy a dejar ese vídeo en la descripción por supuesto, por si le queréis echar un ojo. Entonces el primer botón del que nos habla es el botón de neutral, una N bien grande que tiene a mano con el pulgar. Básicamente lo que significa es que puedes poner directamente el punto muerto, ¿vale? Es decir, cuando tú pulsas ese botón, pues lo que pasa es que pones el punto muerto directamente, en vez de, si estás en quinta por ejemplo, tener que reducir 5 veces marcha hasta llegar a ese punto muerto, pues directamente le das a ese botón y por supuesto pues le ahorra bastante tiempo al piloto, ¿no? Y le hace la vida un poquito más cómoda. Luego tenemos un par de botones que hacen referencia a lo que sería la radio o la comunicación, mejor dicho, con el equipo. El primero de ellos pues es un botón que sirve para confirmar, por ejemplo, cuando pues el equipo le dice, oye, que toca entrar en pit lane, ¿no? O el famoso box, pues el piloto, en vez de abrir la radio y decirle, oye, que te he entendido perfectamente, o decirle confirmo o lo que sea, pues simplemente pulsan ese botón, al equipo le llega la señal de que lo ha escuchado y por lo tanto pues ya pueden estar seguros de que el piloto pues ha recibido la información, que va a hacer caso y que va a parar en el pit stop, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera es un poquito más cómodo, como podéis imaginar, porque luego tenemos el segundo botón, que es el botón de la radio, y aquí cabe destacar, que además lo destaca el propio Carlos Sainz, que no funciona como un walkie-talkie. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues la primera, que no hace falta que lo dejes pulsado para hablar, porque sería un poco más, bueno, un poco, digamos que más incómodo, ¿no? Porque tendrás que dejar el botón pulsado durante mucho tiempo y sobre todo si vas a entrar en un tramo de curvas o en un tramo que a lo mejor pues tienes que utilizar ese dedo para cambiar algún balance, que veremos un poco más adelante o lo que sea, pues es bastante incómodo. Entonces ese botón, más que como un walkie-talkie de que pulsas y puedes seguir hablando y luego sueltas, funciona como una llamada. Tú le das al botón y descuelgas la llamada, vuelves a pulsar el botón y cuelgas la llamada. Entonces es muchísimo más cómodo porque tú, digamos que descuelgas, hablas todo lo que quieras con el equipo, viene un tramo de curva, pues te puedes quedar callado, luego cuando ya estás un poco más tranquilo en un tramo de recta puedes seguir hablando y no tienes que estar todo el rato con ese botón pulsado, ¿vale? Entonces eso hace que sea mucho más cómodo. Y además, al ser una llamada y no un walkie-talkie, pues lo que significa es que puedes estar hablando los dos al mismo tiempo. No se recomienda porque entonces no te enteras muy bien de lo que está diciendo el otro, pero sí que es un poco más cómodo, ¿no? Porque en un walkie-talkie, por ejemplo, pues mientras tú estás pulsando el botón y hablando, no escuchas lo que te dice el otro. Y aquí, pues no, digamos que no pasa eso. Entonces, si lo tienes que interrumpir para decirle algo más importante o lo que sea, pues entonces de esta manera es muchísimo más cómodo y creo que es especialmente interesante, ¿no? Esta evolución en las radios que tienen ahora los coches de Fórmula 1, aunque probablemente este invento pues ya tenga bastante tiempo. Luego tenemos otro botón que es el de carga, que bueno, es un botón que básicamente lo que dice es que pone el coche a recargar las baterías lo máximo posible. No especifica nada de MGUH ni de MGUK, pero bueno, sobre todo para los que estén aprendiendo conmigo en Level Up Academy y viesen un curso que hicimos sobre unidades de potencia, pues ya sabrán que el MGUH puede cargar y descargar la batería todo lo que quiera, pero el MGUK tiene una limitación de que solo puede descargar la batería 4 megajulios y cargarla 2 megajulios por cada vuelta. Entonces, bueno, pues se intuye que el MGUK por cada vuelta va a cargar esos 2 megajulios y el MGUH pues va a tener una carga a tope, ¿no? Y de esta manera pues se intenta cargar al máximo la batería y por lo tanto pues ninguno de estos dos sistemas tira mucho de la batería lógicamente para no descargarla. Entonces parece que ese botón lo que hace es poner a la unidad de potencia en modo recuperación absoluta, cargar toda la batería y de esta manera pues por ejemplo en una vuelta de clasificación pues sales, cargas la batería y luego a la siguiente vuelta pues lo que haces es descargarla al máximo, ¿no? Y si pulsas ese botón pues ya tienes seguro, no tienes que cambiar los mapas de la unidad de potencia ni de la batería ni nada de eso, sino que ya sabes que lo que va a pasar es que se te cargue la batería a tope. Entonces bueno, pues también es bastante cómodo, ¿no? Y bueno, que sepáis que en la descripción voy a dejar todos los enlaces a todos los cursos de Level Up Academy que tengan relación con este vídeo, ¿vale? Temas de unidades de potencia, de setups que veremos más adelante, todo eso lo vais a tener en la descripción, ¿vale? Para los que no estéis apuntados a Level Up Academy o no hayáis visto esos cursos, pues que tengáis ahí un enlace directo, ¿vale? Entonces, bueno, pasando un poquito del tema del botón de carga de batería, tenemos otro botón que es muy famoso, es el Pit Limiter, que bueno, pues básicamente lo que hace es limitar la velocidad a la que va a ir el coche durante la calle del pit, ¿no?
Esto pues unas veces es 60 km por hora, otras veces es 80, entonces los equipos tienen que estar atentos, que bueno, no se les suele pasar nunca, la verdad, para configurar este botón en función del circuito al que vayan, porque si vas a un circuito que la velocidad en el pit está limitada a 60 y se te olvidó cambiarlo del anterior Gran Premio y ahora está a 80, pues lógicamente el piloto pues va a ser penalizado por ir a 80 por ahí, y viceversa, ¿no? Si puedes ir a 80 y vas a 60, pues vas a perder muchísimo tiempo, el piloto se va a poner de los nervios, entonces eso no suele pasar nunca, la verdad, pero es interesante, ¿no? Ese botón. Entonces este botón, digamos que como funciona es que no te deja acelerar más, es como, digamos que un control de velocidad máxima, mejor dicho, que tienen también los coches de calle, que básicamente por mucho que tú pises el acelerador, pues no va a superar esa velocidad, pero si tú sueltas sí que puedes ir por debajo. Entonces lo que se hace, pues justo antes de entrar en el pit lane, activas eso, pegas una frenada intentándote quedar al límite de la propia velocidad máxima del pit lane. Por ejemplo, si son 80, pues tú pegas un pisotón e intentas quedarte lo más cerca del 80 posible, pero siempre por debajo, y luego ya aprietas el acelerador para ponerte esos 80 km por hora sabiendo que tienes el limitador puesto. Entonces, bueno, pues de esa manera lógicamente pues se facilita mucho, ¿no? Que esto ya se hace también desde hace muchísimos años, un botón muy popular para que el piloto no tenga que ir jugando ahí con el pedal del acelerador a ver en qué punto se queda, si cerca de 80 o de 60, sino que bueno, esto ya viene limitado por electrónica y facilita un poco el asunto, ¿no? Quizá tendría también su gracia quitar este limitador, pero también tendría sus riesgos de seguridad, entonces por eso yo creo que nunca digamos que no se contempla, ¿no? esa posibilidad. Luego tenemos un par de botones muy interesantes, que son los defaults, o bueno, ¿cómo decirlo? ¿No? Los contadores, o bueno, no sé muy bien cómo podríamos traducir esos botones, pero básicamente lo que hacen es controlan los sensores o el tema que quieras desactivar o activar, o digamos que son una especie de controles, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces tenemos un botón que suma de 10 en 10 y otro que suma de 1 en 1, que es un sistema muy interesante y además pues muy eficiente, porque si por ejemplo le dicen al piloto, oye, el sensor de los neumáticos número 59, pues lo que hace es pulsar 5 veces el botón de más 10 y 9 veces el botón de más 1, que esto pues es bastante más fácil que por ejemplo tener que pulsar 59 veces el botón de más 1, ¿no? Te vuelves loco, porque además los Fórmula 1 tienen pues más de 300 sensores cada uno, entonces sería un lío tremendo, así que bueno, digamos que tienen estas dos maneras de hacerlo un poquito más eficiente. Por una parte, decidir sobre qué vas a controlar los sensores, y luego pues sumando de 10 en 10 o de 1 en 1 qué sensor quieres elegir, es decir, primero dice, oye, de los neumáticos este sensor, o de la unidad de potencia este sensor, o más específico, de la MGUK este sensor. No que te dicen, pues el sensor 287, que tú no sabes ni de lo que es. Pues no, digamos que hacen esta especie de división y además te dejan contar de 10 en 10 para que sea un poquito más cómodo, ¿no? Además, pues es un problema muy típico cuando le dicen a un piloto, oye, que tienes que desactivar el sensor 47. Pues luego, a ver en qué momento encuentras tú la situación y la tranquilidad para poder hacerlo, ¿no? Pues es bastante curioso. Que luego esto también creo que hay un poco de confusión, porque bueno, algunos podrían pensar, pues oye, mira, si este sensor te está dando un dato que no les interesa, pues que los ingenieros no le hagan caso a esa gráfica y se ha acabado, no tiene más historia. Sí, pero tiene varias complejidades, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que si tú tienes un sensor que lo que haces es, digamos que medir algo relativo a la seguridad y tienes un proceso automático que salta una emergencia o salta lo que sea, pues ese sensor, si te está dando datos, digamos que conflictivos, que no son reales, y eso está provocando que salte una emergencia, bueno, ya sería un poco más complicado controlarlo, ¿no? Porque es una emergencia automática o lo que sea. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues habría que desactivar el sensor para desactivar la emergencia, sabiendo que los datos de ese sensor, por supuesto, están mal, si están bien, que a nadie se le ocurra desactivarlo, ¿no? O luego, por ejemplo, pues hay digamos que algunas variables que te interesa tanto medirla y con tanta exactitud que no solo tienen un sensor, sino que tienen a lo mejor 3 sensores, ¿no? Por ejemplo, el pedal del acelerador. Pues tú, para saber en qué porcentaje está pisando el pedal del acelerador, en vez de tener un único sensor, tienes 3, y de esos 3 sensores, en cada milisegundo calculas la media entre los 3 y así sacas un valor un poquito más preciso. ¿Qué pasa? Que si uno de esos 3 está dando datos erróneos o tiene mucho ruido o tiene algún problema de ese tipo, la media de los 3 sensores te la cargas, porque eso lo que hace es desvirtuarla por completo. Es decir, si un sensor, por ejemplo, se queda bloqueado en 0, aunque los otros dos te estén diciendo que estás acelerando al 100%, te va a decir que el piloto está acelerando un 67% casi. ¿Por qué? Pues porque la media entre los 3 te sale ese 67, cuando debería salir 100. Entonces, ¿qué haces? Desactivas ese sensor que te está dando el 0, te quedas con los dos que está dando el 100 y ya tienes
una media pues bastante más real, ¿no? O real, porque la otra no sería real. Así que para que veáis que hay muchas cosas, ¿no?, que influyen todo en este tema de los datos sobre todo, así que bueno, pues para que veáis que por supuesto, por si alguien lo dudaba, tiene mucho sentido esto de tener que desactivar sensores o reconfigurar cosas o todo este tipo de elementos, ¿no?, que controlan los pilotos de Fórmula 1 actuales. También en ese volante tenemos otro botoncito cambiando un poco de tercio, que es el del aceite, que es, bueno, pues digamos que una inyección extra de aceite al motor, pues para evitar pues rozamientos excesivos, para evitar vibraciones, para evitar sobrecalentamiento, toda esa cosa, ¿no? Entonces hay una serie de indicadores que le están llegando al equipo a tiempo real, y entonces si ven que hay algún problema de eso, pues le dicen al piloto, oye, que hay que meterle un poquito más de aceite al motor, que se está poniendo la cosa complicada. Pues le pulsan al botón, se inyecta ese poquito de aceite, ¿no?, que bueno, cada equipo tendrá su sistema para que todo vaya pues un poquito más fluido, ¿no? Pero es curioso que tenga el piloto ese botón. A mí me llamó bastante la atención que no se haga con sistemas automáticos ni nada así, sino que lo tenga que hacer manualmente el propio piloto. Luego tenemos un par de ruedas muy interesantes que son, digamos, la de los modos o los mapas, ¿no?, por así decirlo. Primero una genérica de la unidad de potencia, que ya sabéis que, bueno, pues la unidad de potencia está compuesta por MGUK, por MGUH, está controlada por la centralita electrónica, la ECU o la CU de Control Unit, o como la queráis llamar. Luego tienen todo una misma batería, entonces tienes que estar controlando cuánto gasta y cuánto recarga cada uno del MGUK, el MGUH, en función de lo que tú quieras, ¿no? Entonces por eso tiene varios modos con la unidad de potencia. Entonces, bueno, pues a lo mejor un modo de carrera lo que hace es más o menos manejarte en unos rangos conservadores, ¿no?, porque lo que hacen es que gastas lo mismo que recargas por vuelta, porque tú lo que quieres es mantener un ritmo estable. Si quieres atacar, pues lógicamente lo que harás es descargar más la batería de lo que la estás cargando. Lo que pasa que es para hacer eso, en la vuelta de antes o unas cuantas vueltas antes, tienes que recargar más de lo que estás gastando, ¿no?, para luego pues poder utilizar y quedarte con un balance más o menos estable en la batería. Entonces, bueno, pues para eso tenemos los modos de la unidad de potencia, que además tenemos modo ataque, modo defensa, modo clasificación, modo carrera, modo a lo mejor entrenamiento libre, que es digamos que muy conservador también, en el sentido de que no das todo, sino que te manejas en unos rangos bastante estables sin meterle mucha caña al MGUK ni al MGUH. Entonces, bueno, tenemos todos esos modos ahí en la mano del piloto, ¿no? Y además también es muy típico cuando le dice necesito más energía eléctrica, necesito más tal, y a lo mejor el equipo se lo da o a lo mejor no se lo da. Aunque esto también se da sobre todo en la segunda de estas ruedas, de los segundos mapas, que es mapa del motor, digamos que de la parte del motor de combustión interna, que por supuesto pues forma parte de la unidad de potencia, y esto lo que hace es, bueno, pues regulas pues la presión que le mete el turbo, cuánta gasolina inyectas, si ahorras mucho combustible, si ahorras menos, si tienes más potencia, si tienes menos, más par, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en función de la situación, de si estás en una carrera atacando, si estás en una carrera manteniendo ritmo, si estás en un entrenamiento libre, pues algunas veces necesitarás más potencia, que eso viene de la mano de consumir más, de desgastar más el motor, de poner en riesgo la fiabilidad, o a lo mejor te compensa incluso pues bajar el nivel del motor, que no tenga mucha potencia, no tenga mucho par, y a cambio, pues punto número 1, vas a conservar mejor el motor, vas a evitar problemas de fiabilidad y además no le vas a enseñar las cartas a los demás equipos, ¿no? Eso yo creo que es lo más típico en el equipo Mercedes, sobre todo, que bueno, en entrenamientos libres, incluso en Q1 y Q2 no ponen modos motor o mapas motor muy agresivos, y luego en Q3 lo ponen al máximo, y digamos que era lo que como el modo ese que tenían, que se parecía que era eso, el apogeo, pues bueno, básicamente todos lo tienen. Lo que pasa que en el caso de Mercedes pues era un poquito más evidente, ¿no? Se saltaba a la vista. Entonces, bueno, pues con estas dos ruedecitas pues calculamos por una parte, o establecemos, mejor dicho, por una parte los mapas de la unidad de potencia y por otra los mapas del motor de combustión interna. Es decir, una parte es, digamos que lo que tira de combustible, y otra rueda es lo que tira de batería, ¿no? Más o menos, para hacernos un poquito la idea. Luego tenemos dos elementos relacionados con el neumático, con los neumáticos. Uno de ellos es con la fase del neumático, que es una ruedecita, y pones pues la fase que sea, porque bueno, luego con esto también juegan con el tema de los defaults, si no me equivoco. Es decir, pues te dicen el neumático tal y pones el default no sé cuánto, pues juegas un poco con la fase. También le da información al propio equipo a tiempo real, es decir, en función de cómo lo estés moviendo, pues le das una información u otra, si no me equivoco, al propio equipo, o algo así dice Carlos en ese vídeo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un elemento muy curioso, incluso muy específico, ¿no?, de cada equipo, y yo creo que es interesante, ¿no?, porque además ya sabes que cada neumático pasa por numerosas fases. A lo mejor estás conservando neumáticos, a lo mejor estás atacando, a lo mejor el neumático todavía lo tienes que calentar, a lo mejor ya está en ese famoso cliff donde los tiempos se disparan porque el rendimiento cae. En fin, hay muchísimas fases de los propios neumáticos,
neumático, entonces en función también de la información que le quieras dar al equipo, lo que tú estés haciendo, pues con esta ruedita lo puedes controlar perfectamente. Y luego justo al lado pues tenemos una palanquita que lo que hace es decirle al propio coche qué neumático estamos utilizando. Y es un elemento muy curioso, ¿no? Porque realmente el diámetro de los neumáticos, como bien explica Carlos además en ese vídeo del volante, pues varía. Entonces básicamente con un neumático de lluvia extrema, o bueno, intermedio, de lluvia o lluvia extrema y seco, pues tiene un diferente diámetro. Entonces el sistema interno del propio coche, o incluso luego cuando manda los datos a los servidores y luego los recibe los ordenadores de los equipos y hace sus cálculos y todo eso, pues si tienen en cuenta un diámetro de rueda y resulta que tenemos otro, pues los cálculos se vuelven locos, ¿no? Por ejemplo, si se cree que el diámetro que el diámetro del neumático es el que sea y tú has montado un neumático un poquito más pequeño, pues a lo mejor el sistema te dice, oye, que el neumático está desgastadísimo porque tenemos un diámetro de rueda muy bajo, y realmente lo que está pasando es que tú has puesto otro neumático, ¿no? Entonces, bueno, para el desgaste, para las deformaciones, para la posición de las suspensiones, de la dirección, para todo prácticamente, incluso en temas aerodinámicos, pues los neumáticos son importantísimos, ¿no? Porque al fin y al cabo es el único elemento que apoya con el suelo del coche. Entonces digamos que todos los cálculos se desvirtúan si estás metiendo un diámetro original del neumático diferente. Así que, bueno, pues para reconfigurar y hacer los recálculos todos de una forma correcta, pues tienes esta palanquita de posición, le dice qué neumático tiene y ya el propio sistema y los sistemas internos, los software que tienen los equipos, pues ya sabe interpretar qué diámetro tiene cada uno de esos neumáticos inicialmente, y con eso pues calcular el desgaste, las suspensiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me parece muy interesante pues esa palanquita, ¿no? Y luego ya por último pues tenemos los balances o las ruedas de los balances, ¿no? Que Carlos, si no me equivoco, la llamaba como juguetes o algo así, porque es con lo que está constantemente el piloto jugando, ¿vale? La primera de ellas pues es hacer referencia a la batería, el shock, que bueno, pues esto es como un poquito más preciso que los mapas de la unidad de potencia que veíamos antes, sino que le permite al piloto pues jugar un poco más específicamente con esos elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues si quiere recargar más, si quiere descargar más para tener más energía por lo que sea, pues para adelantar o algo así, pues ahí lo tiene en su mano. Luego tenemos otro de estos juguetes, ¿no?, que mencionaba Carlos, que es el del diferencial. El diferencial, pues en el Level Up Academy tenemos un curso de sistemas generales del vehículo en el que lo explico en su propia clase, un curso de setups en el que explico cómo se hacen los reglajes y cómo afecta del propio diferencial en una clase exclusiva. Luego tenemos otro curso de diferenciales para rally, bueno, de una masterclass que es de setup para rally, y ahí también hablo del diferencial. Luego tenemos otro curso de análisis de datos para setups en el que también hablo del diferencial. Así que bueno, la gente que esté conmigo en Level Up Academy con estos temas de setup, pues yo creo que ya lo tiene más que asumido, ¿no? Porque para qué sirve el diferencial. Y bueno, además como hay un soporte, pues los que estáis viendo este vídeo y estáis apuntados a Level Up Academy, pues que sepáis también que podéis usar ese soporte para preguntarme cosas de este vídeo, sobre todo partiendo de cosas también de las que vemos en las clases, ¿no? Y bueno, para los que no estáis en Level Up Academy, pues sí que os invito a echarle un ojo, porque como veis tenemos contenido de todo prácticamente. También tenemos un curso exclusivo de unidades de potencia de Fórmula 1 en la que hablamos de cada uno de los elementos, cómo recarga, qué especificaciones por reglamento tiene, todas esas cosas. Así que aunque no tengáis base de nada absolutamente, ni de setup, ni de Fórmula 1, ni de electricidad siquiera, todas esas cosas las vais a entender perfectamente con Level Up Academy, ¿vale? Así que echarle un ojo los que no estéis apuntados, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, el tema del diferencial lo que hace es repartir el par que le llega pues después del motor de combustión interna, de la unidad de potencia, de la caja de cambio, todo eso, pues ya justo antes de la rueda lo que hace es repartirle cuánto par quiere a cada una de estas dos. Esto lo que permite es que una rueda pueda girar más rápido que la otra, o con más par que la otra. ¿Qué pasa? Que cuanto más lo bloqueas, más igualado va a estar el par de ambas ruedas. Entonces, si las dos giran a la misma velocidad, va a tender el coche a irse hacia fuera, es decir, a no girar. Si permites que la rueda de fuera gire más rápido que la de dentro, el coche va a tender a girar sobre sí mismo, a conseguir ese pivotamiento o guiñada, ¿no?, que le permite pues entrar en curva. Entonces, en función del circuito, en función de lo desgastado que tengan los neumáticos, en función del tipo de curva que estés atacando, pues en función de todo eso, una vez quieres el diferencial un poquito más bloqueado o un poco más desbloqueado, en función de si quieres más subviraje o más sobreviraje. Entonces, con este botón o con esta ruedecita, mejor dicho, pues lo vas controlando para adaptarte a cada momento de la carrera y a cada momento del propio circuito. Luego tenemos otro que está muy relacionado, que es el del par o el torque, ¿no? El par motor, que básicamente te permite, como podéis imaginar, pues regular el par que nos va a dar el motor, ¿vale? También en el curso de introducción a los setups hablamos un poco de las configuraciones del motor, de las curvas de par y potencia, todo eso, pues que sepáis que hace referencia un poco a esto, ¿vale? ¿Cuánto es el par máximo que quiero que me dé el motor? Entonces, si tengo mucho par, ¿qué pasa? Pues que puedo salir más rápido de la curva, pero también es más fácil
que la rueda deslice sobre sí misma, que patine, y entonces pues perdamos no solo mucho tiempo, sino que también pues desgastemos más de la cuenta los neumáticos, ¿no? Entonces con esto se va regulando. Entonces normalmente si el piloto tiene muchísimo control y está muy cómodo con el coche y no tiene ningún problema, pues se pone este par un poquito más alto. ¿Por qué? Pues porque si imagínate que tú tienes 1000 de newton metro de par, ¿vale? Por poner un número así redondo. Si tú pisas un 5% más o un 5% menos, de ese 1000 de máximo, pues va a suponer 50 newton metros más o 50 newton metros menos, ¿vale? Son ejemplos, tampoco funciona exactamente lineal ni mucho menos, ¿vale? Pero solo para que os hagáis la idea. Sin embargo, si tú esto lo tienes configurado para en vez de tener 1000, tener 500, ¿vale? Que sería una exageración, pues un 5% más, un 5% menos ya no cambia 50 Nm, sino que cambiaría 25 Nm, ¿vale? Entonces, para que veáis que si tienes mucho control sobre el par que quieres en cada momento, dependiendo de las revoluciones por minuto, de la marcha que sea, de la velocidad que partáis, todas esas cosas, pues si tienes mucha confianza lo pones muy alto, y si tienes un poco menos de confianza, no estás muy seguro, quieres conservar neumáticos, todo eso, pues lo pones un poquito más bajo, ¿vale? Los números son un ejemplo para que os hagáis una idea, porque ni son reales, ni la escala es así de lineal, ni es proporcional de esa manera, ni mucho menos, ¿vale? Pero solo para que os hagáis una idea, y os lo aclaro, que a ver si alguien se va a creer que esos datos en un Fórmula 1 son reales, ¿vale? Y luego ya por último, pues tendríamos dos elementos o dos balances que hacen referencia a los frenos. Uno, el balance de frenos propiamente. Una vez más, ya sabéis todos los de Level Up Academy, lo que afecta el balance de frenos es cuánto frena adelante, cuánto frena de atrás, que normalmente pues si digamos que tú tienes un balance de freno muy adelantado, lo que va a pasar es que cuando bloquees las ruedas se van a bloquear las de delante y el coche se va a ir largo, que es lo que suele pasar siempre. Si tienes un balance de freno muy atrasado, ¿qué va a pasar? Que te bloqueen primero las ruedas traseras, y entonces el coche lo que va a hacer es rotar sobre sí mismo, un trompo de toda la vida, ¿vale? Cuando empiezas a meter en curva, el tren trasero se desliza hacia adelante, el tren trasero mantiene su posición de agarre, entonces el coche rota sobre sí mismo, haciendo un trompo de toda la vida, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Si quieres un poco más de subviraje, un poco más de sobreviraje, en la entrada a curva, pues vas jugando con esto. Además, en función de la carga de combustible que tenga, de los desgastados que tengan los neumáticos, de las condiciones en pista, si tienes rebufo, si no tienes rebufo, todo eso, pues afecta por supuesto al subviraje y sobreviraje del coche. Entonces, en función de eso, para que el piloto se pueda sentir cómodo en cada momento, pues vas modificando ese balance de freno. Y luego tenemos el otro elemento que afecta también al freno, que es el freno motor, ¿vale? Cuando tú reduces marcha, lo que pasa es que se te disparan las revoluciones por minuto, porque para la misma velocidad has engranado una marcha menos, entonces las revoluciones por minuto suben, pero eso también te ayuda porque el sistema de transmisión hace como una especie de retención en el eje motriz, que en este caso es el eje trasero. Entonces tú también puedes elegir cuánto quieres que el tren de transmisión retenga al eje motriz, que en este caso es el tren trasero. Entonces, como un freno del tren trasero, ¿vale? Para que lo interpretemos de esa manera. Entonces, en función de cómo tú quieras la frenada, pues vas a jugar por una parte con el balance de freno y con otra parte con el balance del freno motor, digámoslo así, ¿no? Si quieres que retenga mucho, retenga poco. Sabiendo que el freno normal frena adelante, frena de atrás, y además es una frenada continua, tú puedes pisar el freno y eso va a frenar mientras tú estés frenando, y el freno motor es solo del tren trasero, del eje trasero, y además puntual cada vez que bajas una marcha. Entonces con eso pues el piloto ya veis que puede jugar. Esto afecta muchísimo pues al tipo de pilotaje también, no solo al tipo de circuito, el tipo de curva y todo eso, así que bueno, son pequeñas reglajes que puede hacer sobre la marcha el piloto para adaptarse el coche a sí mismo, por supuesto, y estar lo más cómodo posible. Y con esto ya terminaríamos lo que es el repaso al volante de Carlos Sainz, un volante de Fórmula 1 que así nos hace entender un poco mejor todas las cosas que tienen, ¿no?, a sus manos los pilotos de Fórmula 1. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, todos los que estáis apuntados a Level Up Academy, pues para que veáis la de cosas, ¿no?, que tienen en la mano los pilotos de Fórmula 1, que ya veíamos en cursos de setup, de análisis de datos también, algunas cosas, de la unidad de potencia, todo eso. Y a los que no estáis apuntados a Level Up Academy, pues nada, os invito a que le echéis un ojo. Os voy a dejar enlaces a los cursos que he ido mencionando en la descripción, por supuesto, por si os interesa uno en concreto, pero ya sabéis que la suscripción es una suscripción mensual, que con eso pues ya entran todos los cursos, os dais de baja cuando queráis, cuando ya no os interesen más cursos que hay y demás. Lo que pasa es que, claro, como voy subiendo todos los días alguna clase, pues yo creo que si no hay cursos ahora mismo por lo que sea que te interesen, que ahora mismo creo que estamos por el 14º curso o algo así, más 4 masterclass, o sea que hay contenido de sobra, pero que sepáis que continuamente estamos renovando, metiendo más clases, metiendo más cursos, más masterclass, para que todos aprendáis juntos, ¿no? Además me podéis hacer todas las preguntas que queráis, tenemos certificados, tenemos descarga, tenemos un montón de cosas así. Así que nada, gracias a todos en cualquier caso por quedaros conmigo hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.